gusto. Mi nombre es Esaú Jiménez Angulo. Y yo soy Alberto Flores Vega. Somos de la carrera de arquitectura del segundo semestre y hoy les hablaremos acerca de la arquitectura paleocristiana y sus orígenes. En el cual hablaremos de sus orígenes, su historia, sus antecedentes, algunos ejemplos y elementos visuales. Acompáñenos a ver. Durante el Imperio Romano convivían muchas religiones, lo cual comenzó a crear un entorno único. Al principio, las comunidades cristianas se reunían en casas privadas o en catacumbas. Estos eran lugares de culto secreto, ofreciendo refugio y protección a las primeras comunidades cristianas. Esto debido a que durante los primeros siglos, los cristianos enfrentaron severas persecuciones que afectaron su capacidad para practicar la fe libremente. Con el tiempo, el cristianismo pasó de ser una fe clandestina a ser aceptada públicamente, influyendo en la cultura y la política romana. Y, gracias al edicto de Milán en el año 313 después de Cristo, el cristianismo fue legalizado. Esto marcó un antes y un después, ya que los espacios de adoración evolucionaron de casas y catacumbas a estructuras más grandes y ceremoniales, reflejando el crecimiento de la fe. Y la edificación de iglesias públicas fomentó el crecimiento de comunidades cristianas y se convirtió en un símbolo de tolerancia religiosa. Historia de la arquitectura paleocristiana. Con la legalización del cristianismo, tras siglos de persecución, comenzó una nueva etapa en la historia de esta religión. Ya no era necesario esconderse ni celebrar la fe en secreto. Así, surgió una arquitectura propia, conocida como paleocristiana, que reflejaba el crecimiento y fortalecimiento de la comunidad cristiana. En un primer momento, los cristianos continuaron reuniéndose en catacumbas y casas privadas, como lo habían hecho desde los inicios de su fe. Estos espacios, aunque discretos, jugaron un papel clave en la consolidación de las primeras comunidades. Sin embargo, conforme el cristianismo fue ganando aceptación y visibilidad, surgió la necesidad de contar con lugares más amplios y adecuados para el culto público. Fue entonces cuando se inició la construcción de basílicas, estructuras grandes que marcaron el nacimiento de un estilo arquitectónico nuevo. Estas basílicas comenzaron a extenderse por todo el imperio. Representaban un cambio profundo. Pasaban de la adoración en espacios domésticos y ocultos a templos abiertos, públicos y visibles, capaces de albergar una creciente cantidad de fieles. Este cambio en la forma de reunirse también transformó la manera de vivir la fe. La transición hacia edificios públicos no solo ofreció mayor comodidad y funcionalidad, sino que también fortaleció el sentido de comunidad y pertenencia entre los mismos cristianos. Bueno, y ahora vamos con las características de la arquitectura paleocristiana y descripción de elementos arquitectónicos. Como sabemos, gracias a los patrocinios imperiales, se pudo dar el diseño de basílicas, las cuales presentan elementos arquitectónicos distintivos, como lo son las columnas, arcos y un diseño rectangular que favorece la luz y la acústica. El diseño de las basílicas permite una adecuada distribución del espacio, facilitando la reunión de los fieles durante los servicios religiosos. Esta ha influenciado la arquitectura religiosa posterior, sentando las bases para muchas iglesias y catedrales modernas. Estas basílicas cuentan con dos áreas que son muy importantes en una basílica, las cuales son el uso del atrio y el baptisterio. El atrio era un lugar abierto que facilitaba la reunión y el encuentro de los fieles antes de ingresar al culto. Y el baptisterio era esencial para la ceremonia del bautismo, lo cual simbolizaba la iniciación de esta persona en la comunidad cristiana. Otros elementos decorativos y simbólicos que podemos resaltar dentro de estas basílicas son los mosaicos teológicos, frescos religiosos y las esculturas simbólicas. Los mosaicos en la arquitectura paleocristiana eran elaborados con colores vibrantes. Estas se encargaban de representar escenas bíblicas y conceptos teológicos importantes. Los frescos decorativos en las paredes de las iglesias paleocristianas servían para contar alguna historia bíblica y se pudiera transmitir la enseñanza religiosa a los demás fieles. Y las esculturas simbólicas en la arquitectura paleocristiana incluían elementos simbólicos que ayudaban a los creyentes a poder conectar con su fe y así comprender su espiritualidad.
Cabe recalcar que cada iglesia se convierte en un lugar de aprendizaje y adoración, enriqueciendo por los mosaicos y frescos, ya que los mosaicos y frescos añaden belleza y color a los espacios religiosos, transformándolas en una obra de arte, y los elementos artísticos que cuentan las historias cristianas educan a los fieles para su enseñanza y creencia. Ahora, algunos elementos arquitectónicos que podemos resaltar de este tipo de construcciones son la nave central y las naves laterales. Las naves centrales eran una parte fundamental, ya que para la celebración de la liturgia principal actuaban como el foco de la actividad religiosa, mientras que las naves laterales permitían un acceso fluido al altar, promoviendo la participación activa de los fieles en los rituales. Otros elementos que debemos tener en cuenta son el ábside y el transepto. Las características del ábside es que es una parte clave de la basílica, ya que frecuentemente es adornada con mosaicos que ilustran historias bíblicas importantes. Como ya lo mencionamos anteriormente, esto pues ayuda a que la iglesia se convierta en toda una obra de arte. Y en cuanto al transepto, este cruza la nave principal y añade una profundidad al diseño de la basílica, subrayando la centralidad del altar. Ejemplos de arquitectura paleocristiana. Para comprender la arquitectura paleocristiana en todo su alcance, es fundamental observar algunos de sus ejemplos más representativos. Uno de los más destacados es, sin duda, la Basílica de San Pedro en Roma. Este templo no solo fue un hito arquitectónico en su época, sino que también se convirtió en un modelo para muchas construcciones cristianas posteriores. Su diseño y su simbolismo reflejan claramente el poder creciente de la Iglesia en la sociedad cristiana del momento. La Basílica de San Pedro no era solo un lugar de culto. Su presencia física representaba autoridad, influencia y continuidad. A través de su estructura se comunicaban ideas de fe, comunidad y permanencia, convirtiéndola en un símbolo poderoso dentro del mundo cristiano. Otro ejemplo fundamental es la Basílica de San Juan de Letrán, conocida como la Catedral del Papa. Esta basílica ocupa un lugar único dentro del cristianismo, ya que simboliza la autoridad papal, y ha sido durante siglos un centro espiritual vital en Roma. Su arquitectura combina diferentes estilos, resultado de múltiples etapas de construcción y renovación, lo cual refleja también la evolución de la arquitectura cristiana desde sus inicios paleocristianos. Además de estas grandes basílicas, no se puede pasar por alto ejemplos más humildes, pero profundamente significativos, como las catacumbas y casas de oración. Aunque menos elaboradas desde un punto de vista arquitectónico, estas estructuras jugaron un papel crucial en los primeros siglos del cristianismo. Las catacumbas servían como lugares de culto secreto, donde los fieles podían reunirse, orar y celebrar su fe en tiempos de persecución. Al mismo tiempo ofrecían refugio y protección, convirtiéndose en verdaderos símbolos de resistencia y devoción. Ahora, en conclusión, la arquitectura paleocristiana no solo marcó un estilo artístico, sino que también marcó diversas influencias artísticas, culturales y arquitectónicas que existieron durante el mismo periodo, lo cual nos demuestra la transformación de una fe que fue perseguida por una institución poderosa. A través de sus espacios, formas y decoraciones, esta arquitectura sigue inspirando a muchas generaciones.